aquí de la Facultad de Educación y Pedagogía y coordinador del énfasis en educación matemática del doctorado. Estoy en estos momentos reemplazando al vicedecano de investigaciones y posgrados y director del programa de doctorado, porque tuvo unos compromisos que no pudo aplazar, porque pues, les informo que nuestra universidad, debido a las elecciones presidenciales el próximo domingo aquí en Colombia, es cerrada porque es sede de las mesas electorales. Me escuchan bien, ¿no? Profesora Julie, profesora Sandra Evelyn, profesor Luis Ángel, Sí, sí. Sí. Profesores y profesoras que están conectados. Muy brevemente, porque sabemos por las diferencias horarias y compromisos que la profesora Julie Marcela Vanegas Muñoz, pues además de que ya estamos en horas de la noche allá en Barcelona, además pues tenemos casi todos compromisos, en particular aquí en Cali y en la sede de la Universidad del Valle por la información del tipo electoral que les estaba dando. Les decía entonces que me han delegado y pues con mucho gusto porque pues, hemos venido siguiendo el trabajo de Gilbert Andrés y pues, también ese acompañamiento de los profesores Diego Garzón como tutor y el profesor Luis Carlos Arboleda como conductor. El protocolo rápidamente se nos presenta, pues además de estos primeros comentarios y saludos, se continúa con la presentación del jurado evaluador. Vamos a hacerlo muy breve, pues porque estamos de alguna manera aquí en el campo, digamos, de la educación matemática y la formación de profesores de matemáticas. Luego, en un tercer punto, pues se presenta al candidato y a los tutores o directores de trabajo. Posteriormente, en el punto 4, el doctorado, digamos, aunque esta presentación es la que cierra los requisitos para obtener esa condición de doctorado, tiene entre 20, máximo 30 minutos para hacer la presentación de su proyecto. Enseguida, en un punto quinto, tenemos una ronda de preguntas por parte del jurado evaluador y finalmente tenemos una sesión de deliberación con los jurados para pues, emitir el concepto correspondiente a la presentación y al trabajo del doctorando Gilbert Andrés Cruz Rojas. El título del trabajo lo conocemos también todas y todos, es Sistemas de Recursos de 3 profesores de matemáticas en servicio y su mirada profesional en contextos rurales. Pero Gilbert no lo vamos a presentar, él mismo se presentará en su sustentación. Ha sido estudiante de pregrado y de maestría en esta misma Universidad del Valle, en los programas de esta Facultad de Educación y Pedagogía. Repito, tanto sus estudios de pregrado, licenciatura en educación básica en matemáticas y la maestría en educación con énfasis en educación matemática. Además, pues es
además de estudiante del doctorado, un colega pues, ha estado vinculado como docente y sigue vinculado durante un buen tiempo. Para no repetir, todos los profesores que voy a presentar pues tienen una amplia experiencia en el campo de la educación matemática, la formación de profesores, con un buen número de direcciones de trabajo y de publicaciones, incluyendo, repito, el mismo doctorando, y participaciones en proyectos de investigación. El director del proyecto de tesis es el profesor Diego Garzón Castro. También pues, ha hecho su carrera básicamente en la Universidad del Valle y en la Facultad de Educación y Pedagogía, donde hizo sus estudios de licenciatura en Educación Matemática y Física. Bueno, la maestría la hizo en la Pontificia Universidad Javeriana y el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Acompañan también este trabajo como codirector el profesor Luis Carlos Arboleda Aparicio. El profesor Luis Carlos pues también tiene una larga trayectoria en esta universidad y en otras universidades del país. Es como uno de los que originaron la idea de la doble titulación, ¿no? Luis Carlos, porque tiene pregrado con doble titulación en la Universidad del Valle, en la licenciatura de Matemáticas y Física, y en la Universidad Santiago de Cali, también una licenciatura en Matemáticas. Su especialización la hizo en la Academia Polaca de Ciencias, en el Instituto de Historia de las Ciencias, trabajando en el campo de la historia y la epistemología de las matemáticas. La maestría la hizo desde la escuela, ¿no?, de altos estudios de las ciencias sociales en Francia, en el campo de la historia de las matemáticas y la enseñanza de las matemáticas alrededor de la obra de Fréchet. No me dice aquí, es en la misma institución donde hizo sus estudios de doctorado, también en historia de las ciencias, estudiando los trabajos en topología iniciales y en general la obra y la correspondencia de Maurice Fréchet. El profesor Luis Carlos Arboleda, pues, hay que decirlo, es uno de nuestros investigadores eméritos de nuestra facultad en MinCiencia, en Conciencia, en Colombia. Además, pues ha sido vicerrector de investigaciones, ha tenido importantes cargos en Conciencias en Colombia y ahora no aparecía aquí, Luis Carlos, pero me recuerdas que me gusta decirlo en relación con el grupo de historia de las matemáticas y la educación matemática, funges como asesor, ¿no?, o consultor. Es un poco eso, y se hace que nos quiera a nosotros de mucho orgullo, pues, esa participación de un profesor de nuestro país en esa importante institución. El jurado evaluador está integrado, empecemos por la profesora de la Universidad de Barcelona, perdón, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no, Diego? De Barcelona. Julie Marcela Vanegas Muñoz, en donde, en la información que tengo,
plantea que hizo su doctorado en didáctica de las matemáticas en esta universidad. También, repito, con numerosas publicaciones y participaciones en eventos, realizando su extensa hoja de vida y una amplia experiencia en dirección de trabajos y realización de proyectos de investigación. La profesora, que también forma parte del grado de Salvador, Sandra Eli Parada Rico, es profesora de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, en donde hizo sus estudios de especialización y de maestría. Disculpen, la maestría la hizo en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN de México, en donde también realizó sus estudios doctorales en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de IPN. Maestría y doctorado en el campo de la matemática educativa. Y como decía, pues ha estado vinculada a la Universidad Industrial de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Y finalmente, el tercer miembro del jurado evaluador es el profesor Luis Ángel Borges Arena, profesor del mismo programa de doctorado interinstitucional que compartimos la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a la cual pertenece el profesor Borges Arenas. El profesor Borges Arenas hizo sus estudios de pregrado, de especialización en esta Universidad Distrital Francisco José de Caldas y sus estudios de maestría en educación, con énfasis en educación matemática y formación docente, la hizo en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. El doctorado lo hizo en la misma Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Vamos pues, sin más preámbulos, a darle la palabra con los debidos agradecimientos al programa de doctorado institucional por hacer posible este acto académico. Desde luego, al estudiante del doctorado Gilbert Andrés Cruz Rojas, a sus directores, el doctor Diego Garzón Castro y el doctor Luis Carlos Arboleda Aparicio, y a los integrantes del comité de jurado evaluador, Yuri Marcela Valera Cruz, Sandra Evelyn Parada Rico y Luis Ángel Borges. Tiene entonces la palabra Gilbert Andrés Cruz. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan esta tarde. El día de hoy quiero presentar mi proyecto de investigación denominado Sistemas de Recursos de 3 profesores de matemáticas en servicio y su mirada profesional en contextos rurales. Este proyecto de investigación ha seleccionado 3 profesores de instituciones educativas oficiales de diferentes partes de la región, desde el corregimiento del Hormiguero en el municipio de Santiago de Cali, en el corregimiento El Saladito también del municipio de Cali y en el corregimiento Primavera en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca. En el proyecto de investigación hemos propuesto una conexión teórica entre 2 aproximaciones que permite el estudio de las prácticas profesionales de los profesores de matemáticas.
La primera, aproximación teórica, que nos permite entender los sistemas de recursos como un conjunto de recursos que utiliza el profesor de matemáticas para diferentes actividades de su práctica profesional, planificación, implementación y reflexión de la práctica. Y una segunda aproximación teórica que le permite desarrollar una mirada profesional para atender, interpretar y tomar decisiones en pro del desarrollo del pensamiento matemático del estudiante. Estas dos aproximaciones vamos a precisarlas en un momento. Como contenido de la presentación se han estructurado 4 momentos, se ha preparado un identificador de la presentación para orientar el planteamiento que se va a hacer de la problemática, precisar algunas cuestiones teóricas, las más importantes quizás desde el proyecto de investigación, la propuesta metodológica que comprende el proyecto y algunas proyecciones que se determinan realizar. En ese sentido, vamos a dar inicio a la presentación de la primera parte en la problemática, en donde es importante reconocer que el problema se ha situado de acuerdo o tomando en consideración 2 contextos. Un primer contexto normativo que determina algunas características institucionales en donde se inscribe el problema de investigación. Para esto, se ha tomado en consideración algunos documentos de política pública en educación emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Tecnología y unos documentos complementarios emitidos por entes territoriales como lo es la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Qué es importante decir en este momento con respecto al contexto normativo para poder acercarnos a la problemática? Y es poder entender un interés que hay también frente a los estudios de los procesos de la formación de los profesores y también hacia el estudio de las prácticas. Recientemente se han encontrado también dentro de los insumos que se han estado revisando un análisis con respecto a lo que puede llegar a fortalecer estos procesos de formación, los estudios de las prácticas y la incidencia que tiene el aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, es importante destacar acá que el proyecto de investigación centra su mirada con profesores en servicio, teniendo en cuenta el sistema de formación que se describe desde el lineamiento del Ministerio de Educación, de plantea 3 subsistemas. Este primer contexto se complementa con una mirada investigativa en la cual se ha hecho un estado del arte a partir del establecimiento de 4 categorías que nos han permitido tener la posibilidad de presentar, revisar, estudiar de manera rigurosa diferentes resultados de investigación que se han presentado en 3 encuentros académicos de especial relevancia para el campo de la educación matemática, el CERME, el PME, el PMNA. ¿Qué se puede destacar de esta parte? Nos parece fundamental el poder destacar dentro de las categorías que se han empezado que se utilizaron para hacer esta revisión, un interés hacia el estudio de las prácticas de enseñanza de los profesores, pero también reconociendo las habilidades situadas que pueden desarrollar esto y una mirada también desde los recursos. De esta manera, es importante en este momento decir que de acuerdo a estos 2 contextos, se empieza a presentar en este momento algunos aspectos que justifican el proyecto de investigación. Para esto, se ha dividido esta parte de la justificación en 2 partes. ¿Por qué? Nos parece fundamental poder destacar elementos que le dan sentido al contexto rural que se tiene en cuenta en el proyecto de investigación, ya que se requiere mayor conocimiento contextual que nos permita caracterizar de una mejor forma las prácticas de los profesores y sus necesidades. Existen algunos lineamientos también de política a nivel nacional, como es el documento presentado en el 2015 por el Ministerio de Educación, Colombia Territorio Rural, donde se destaca una desarticulación en las prácticas sobre las temáticas propias de lo rural y también la necesidad de tener prácticas docentes que puedan ser planificadas y acompañadas en territorio. Asimismo, en el documento del 2018 del Ministerio, en el Plan Especial de Educación Rural, se reconoce también la necesidad de poder, a través de este tipo de acompañamiento, desarrollar competencias profesionales de los profesores. Este contexto, estas características que tiene el contexto rural, también se fortalece de algunos planteamientos que desde la investigación nos parece importante traer esta tarde. Es el poder reconocer algunos planteamientos como los de Ramírez, Gutiérrez y Ríos, en donde se reconoce la necesidad de comprender las diversas realidades que hay en el territorio y la pluralidad que allí existe. Así también se reconocen los planteamientos de Bautista y González, en donde se señala que el estudio de las prácticas, la formación, estos procesos de acompañamiento pueden aportar hacia el cierre de las brechas educativas que tenemos en nuestro país. Se destaca también las posibilidades que se dan desde este tipo de trabajos,
el poder hacer estudios que permitan mirar de una manera mucho más profunda la actividad de aprendizaje del estudiante, las particularidades que se dan en estos contextos rurales y también poder conocer y reconocer costumbres, necesidades de las diferentes comunidades rurales. Estos planteamientos se complementan con una reflexión desde el campo de investigación en el cual nosotros nos desenvolvemos, que es en el campo de la educación matemática, donde a partir del proyecto se reconoce también la necesidad de poder construir enfoques teóricos y metodológicos que permitan, mediante el desarrollo de procesos de investigación, estudiar prácticas de enseñanza. Una de las alternativas en las cuales se sitúa el proyecto de investigación está orientado hacia el reflexionar el estudio de las lecciones en relación con el estudio de las prácticas de enseñanza. En ese sentido, es importante destacar que en el desarrollo de la investigación es fundamental el poder reconocer que el estudio de la relación que se tiene entre los profesores y los recursos que utilizan en su práctica son objeto de investigación. Asimismo, la relación entre el profesor y los estudiantes es un punto también que se tiene en cuenta en el proyecto de investigación, el poder desarrollar una mirada profesional que le permita analizar las tareas que se proponen, su propia práctica de enseñanza y el pensamiento matemático de los estudiantes es un aspecto fundamental que se articula en este proyecto de investigación, en donde en la primera aproximación teórica aparece el sistema de recursos como un aspecto fundamental que permite indagar sobre las actividades profesionales del profesor. Asimismo, la toma de decisiones que puede llegar a incidir en el aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, interesa en el proyecto de investigación el poder, a partir de estas articulación, conexión entre las aproximaciones teóricas que se han anunciado hasta este momento, poder indagar sobre la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué características tiene el sistema de recursos del profesor de matemáticas cuando se realizan ciclos de observación de su mirada profesional en contextos rurales? Ciclos de observación que comprenden 3 etapas: planificación, observación y reflexión sobre la clase. Sobre este punto volveremos más adelante. Para abordar esta pregunta de investigación, se ha propuesto hacer una caracterización de ese sistema de recursos del profesor de matemáticas en el marco de estos ciclos de observación de su mirada profesional, que determina así el objetivo general del proyecto, con lo cual iniciamos con una documentación de investigación realizada sobre el conocimiento profesional del profesor de matemática, que es nuestro primer objetivo, pasando por un segundo a partir de la descripción del sistema de recursos de los profesores de matemáticas para analizar también la competencia a mirar profesionalmente el pensamiento matemático del estudiante, cerrando con unas relaciones que pueden emerger entre ese sistema de recursos del profesor y su mirada profesional en contextos rurales. Esto nos lleva a reflexionar y a determinar un planteamiento interesante en el proyecto de investigación en función de esta conexión teórica que se ha descrito, en donde a partir del enfoque documental de la didáctica con una aproximación teórica y la mirada profesional del profesor de matemáticas se plantea una conexión que, según los planteamientos de este y otros investigadores, señalan que el conocimiento profesional del profesor comprende 2 perspectivas, una cognitiva y una situada. El planteamiento frente aquí en nuestra hipótesis de investigación consiste también en poder reconocer que estas aproximaciones teóricas tienen unas raíces, las cuales nos permiten ubicar desde el enfoque documental de la didáctica una perspectiva cognitiva, teniendo en cuenta la incidencia que ha tenido en ella la teoría ergonómica cognitiva, y desde la mirada profesional del profesor, pues todos estos desarrollos que nos ubican desde una perspectiva situada que ha estado interesada por la práctica del profesor. En ese sentido, esta conexión que se plantea ha contemplado el poder hacer un análisis de una literatura que nos ha permitido determinar problemas de investigación que se han estado indagando desde estas aproximaciones teóricas, pero además de eso, unos principios conceptuales, metodológicos, instrumentos de investigación que se han estado utilizando para recolectar información, tipos de análisis de datos, conclusiones y proyecciones. De esta manera, a continuación se presentará algunas precisiones conceptuales derivadas de esta revisión que se ha adelantado en el proyecto de investigación, en donde en la primera parte se insiste en la importancia que ha tenido para el proyecto el poder determinar en el enfoque documental una aproximación teórica que permite investigar sobre la práctica del profesor, para lo cual se han estado desarrollando desde estudios propios de esta teoría, métodos y conceptos desde este enfoque documental que permiten el estudio de las prácticas, como es el concepto del trabajo documental colectivo del profesor y la génesis documental que se desarrolla en el marco de este trabajo, que posibilita
el desarrollo de procesos de instrumentalización e instrumentación del profesor cuando interactúa con un conjunto de recursos, los cuales no se ven como recursos aislados, sino que se ven como un conjunto de recursos que corresponden a un sistema, que tiene una constitución, que tiene una estructura y una evolución que incide en su actividad profesional. Asimismo, se propone desde el proyecto de investigación como la segunda aproximación teórica, la mirada profesional, la cual es un acto potencialmente intencional que le permite al profesor poder atender las estrategias de los estudiantes, interpretar la comprensión de los estudiantes y decidir cómo responder con base en los entendimientos de los estudiantes. Esta aproximación teórica es importante también entenderla, como lo plantea Amador, como una herramienta investigativa. ¿Por qué? Porque permite estudiar las prácticas de los profesores, pero también como una herramienta pedagógica, porque permite al profesor transformar su práctica. Es importante acá destacar también que la mirada profesional, a partir de los desarrollos de investigación que se han reportado, en este caso en el de Fernández y Choi, tiene ciertos matices que han centrado la atención hacia el aprendizaje, hacia la enseñanza y también hacia enfoques que posibilitan la articulación con otras perspectivas como psicológicas y sociales. De esta manera se reconocen avances en relación con nuevos marcos o modelos que permiten desarrollar o estudiar la mirada profesional, como es el caso del estudio de los videos, que permite el estudio de las prácticas de los profesores a partir de las grabaciones del trabajo que realizan los profesores en aula. De esta manera, es fundamental en este momento plantear unas consideraciones que justifican la conexión teórica que se propone en el proyecto de investigación, en donde a partir del primer planteamiento se reconoce una necesidad por reconocer hallazgos empíricos desde estos procesos documentales del profesor para conectarlos con resultados de instrucción, lo cual puede llegar a describir de una mejor manera el pensamiento matemático de los estudiantes respecto a las tareas que se pueden proponer. De igual forma, desde los planteamientos de López se reconoce que desde la mirada profesional, la inclusión de aspectos sociales, culturales, históricos, didácticos y matemáticos influencia los desarrollos de la mirada profesional. En ese sentido, el aporte que puede llegar a tener el enfoque documental puede generar nuevas rutas de investigación que en este proyecto que se está presentando en esta tarde intenta describirse. Además de esta parte de conexión teórica, es importante poder hacer una síntesis en esta parte para hacer un corte con respecto a las conexiones teóricas que se están estableciendo, en donde es fundamental poder reconocer como principios conceptuales los que se asocian al sistema de recursos desde la aproximación, desde el enfoque documental de la didáctica, pero también entender también que para reconocer o caracterizar esa competencia docente, mirar profesionalmente, nos centramos en las que principalmente se han destacado como estas tres destrezas, en atender, interpretar y tomar decisiones. Además de estas precisiones conceptuales que se han presentado, es necesario poder conversar un poco sobre la apuesta metodológica del proyecto de investigación, en donde se asumen los principios definidos desde la investigación reflexiva, tomando pues en consideración aspectos metodológicos que favorecen el estudio de casos particulares, el estudio de casos y el estudio de lecciones desde la mirada profesional. Estos elementos metodológicos se conjugan para poder desarrollar el proyecto de investigación que se está presentando y en donde se plantea como aproximación metodológica los métodos mixtos, los cuales se justifican por la posibilidad que tienen para poder complementar y mejorar los resultados de investigación y facilitar el desarrollo de la investigación, no solamente desde el mismo momento en el que se diseñan los instrumentos y todo el desarrollo metodológico, sino también desde los procesos de análisis que se van a realizar. De esta manera, hay un marco general, una descripción sobre lo que se está realizando a partir de esa aproximación metodológica que incluye el estudio de 3 casos, los que referí al inicio de la presentación, los cuales permiten el estudio de la elección de estos profesores a través de ciclos de observación, que desde los planteamientos de WISI 2018 se entiende como un proceso que incluye 3 etapas: planificación, observación y análisis reflexivo, que dan la posibilidad para poder hacer un trabajo conjunto con los profesores sobre el trabajo que se hace, no solamente dentro de la clase, sino también dentro de lo que ocurre por fuera. Para el desarrollo metodológico se ha tenido en cuenta variables para el estudio como que sean profesores en servicio, que sean profesores que trabajan en un contexto rural, que tengan una experiencia en trabajos de investigación con intervención en el aula
lo cual se garantiza al ser egresados del programa del área de educación matemática, es decir, han sido estudiantes del programa de maestría. Son profesores que actualmente están trabajando en grado séptimo y enseñan matemáticas. Y hay un interés y una disposición por parte de ellos por hacer parte del proyecto de investigación en el marco de este ejercicio de acompañamiento que se ha venido realizando. Al lado derecho, algunas imágenes donde nos muestran los profesores que están participando en el proyecto de investigación, para lo cual se ha realizado una propuesta en la cual se parte de un proceso de caracterización que da cuenta de una encuesta que se realizó en un momento determinado para conocer un poco datos sobre los egresados del programa de maestría, un cuestionario ya centrado en estos 3 profesores para conocer un poco más sobre los recursos que utilizan y que integran en su práctica y elementos clave de los ejercicios de planificación y instrumentos de análisis con respecto a los insumos curriculares. Para el desarrollo de los ciclos de observación, esencialmente se utilizan los siguientes instrumentos, que son entrevistas semiestructuradas, registros de notas de lo que está ocurriendo y instrumentos de análisis con base a unas preguntas que permiten hacer análisis de lo que son los registros que se están recolectando. Con lo cual podríamos decir que son insumos fundamentales para poder cumplir con los objetivos específicos 2 y 3, lo cual se traduce en una ruta metodológica que nos lleva a considerar que dentro de ese proceso de caracterización se ha realizado esta encuesta general de la que mencioné hace un instante, el cuestionario centrado hacia los profesores, la revisión de insumos curriculares como planes de aula, planes de estudio, planeaciones que se hacen, y ya se empiezan a hacer ejercicios en los cuales se inician con un primer ciclo de observación orientado hacia el acercamiento inicial que se hace a la práctica del profesor y a los estudiantes a través de una entrevista semiestructurada donde se conversa sobre lo que va a ser un ejercicio de planificación de la clase que se va a observar, en donde se están utilizando diferentes tipos de dispositivos para poder captar de una mejor manera la información que se está recolectando. Una cámara fija, una cámara móvil, un micrófono, más las anotaciones del investigador. Cerrando con una entrevista semiestructurada en la cual se hace una reflexión de lo que ocurrió, que trata de cruzar también no solamente los momentos en los que los profesores están atendiendo ciertas situaciones en su práctica de enseñanza, sino que también cruza o tiene la intención de preguntar sobre aspectos que se han planificado. Superado este primer ciclo, se propone el segundo, el cual está orientado hacia el uso de recursos y a las decisiones del profesor, partiendo también por un ejercicio de planificación, de observación y de reflexión, que quizás tienen una intencionalidad similar del primer ciclo, pero que varían las preguntas de acuerdo al ejercicio de planificación que se están dando y a los momentos que quizás pueden aparecer como importantes o relevantes en la observación y en la mirada profesional del profesor. Cerrando con un tercer ciclo orientado al uso de nuevos recursos y a las decisiones in situ que toma el profesor. El proceso de documentación que se está desarrollando, se ha colocado un enlace para poder consultarse, y además de eso se complementa con un proceso de análisis relacionado con la aproximación metodológica, en la cual se toma un diseño transformador secuencial que parte de una fase de fundamentación en la que se determinan características propias de estas aproximaciones teóricas para orientar el estudio. Asimismo, se realiza un trabajo orientado a una segunda fase para el estudio de las lecciones a través del desarrollo de estos ciclos, en donde se realiza una recolección de información y análisis de datos cualitativos, cerrando con una integración que combina ya métodos cuantitativos que son guiados por estas aproximaciones teóricas establecidas en el proyecto, en donde se utilizan pues unas categorías que serán cuantificadas y relacionadas entre sí. Cerrando esta parte metodológica, nos parece importante destacar también algunas proyecciones que se tienen con el proyecto de investigación y que están en curso, destacando aquí las conexiones teóricas y metodológicas que se están presentando, el desarrollo del ciclo de observación que está siendo objeto de análisis en estos momentos y el desarrollo que se está dando también en el segundo y en el tercer ciclo de observación con los profesores. En la primera semana de julio se tiene la posibilidad de presentar un resultado de investigación en el marco de la ponencia del RELME, en donde se van a presentar resultados de esa conexión teórica y hay unos avances importantes que se van a tener a mitad de este año con la publicación de un artículo de investigación en la revista TEDNE que da cuenta también de ese ejercicio de revisión documental y el contexto investigativo que se presentó, al igual de una investigación que se reporta mediante el estudio de unas prácticas que tiene en cuenta la mirada profesional del profesor y un artículo en elaboración que tiene que ver con la conexión teórica que se ha establecido.
Para finalizar, presento datos de contacto para poder continuar el diálogo con algunos de los asistentes que están interesados en el proyecto de investigación. Simultáneas, entonces me tienes loco. Una esta y otra esta. Agradeciendo finalmente, creo que hay un micrófono abierto. Profe Carlos. Carlos Pérez, sí. ¿Listo? Para cerrar esta última parte de la presentación decía que comparto unos datos de contacto, agradeciendo pues a todas las personas que han estado apoyando el desarrollo del proyecto de investigación, especialmente al profesor Diego Garzón, al profesor Luis Carlos Arboleda, desde la parte de la dirección, y obviamente también al jurado de evaluación, quienes hicieron lectura del proyecto y hicieron también una retroalimentación. Muchas gracias. Comparto un link donde espero que en el chat puedan compartir la presentación que yo también dejé para que puedan descargar la referenciación que se tiene en el proyecto. Muchas gracias. 21 minutos. Gracias a ti, Gilbert. Reitero el saludo a todas las personas que están conectadas remotamente. Saludos. En el protocolo, entonces, continuamos con la ronda de preguntas y comentarios, observaciones de los miembros del jurado evaluador. Yo propondría, pero ustedes toman la decisión, pues por aquello de aprovechar las comunicaciones, si las tengamos, pues en las buenas condiciones, que empecemos con la profesora Julie. ¿Le parece, profesora Julie, y demás miembros del jurado? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Tiene la palabra? Gracias, profesor Luis Evelio. Ante todo, también quiero agradecer a la Universidad del Valle y a los directores del trabajo de Gilbert, al profesor Diego Garzón y al profesor Luis Carlos Arboleda, su invitación a evaluar este trabajo. Gilbert, gracias por la presentación. Sé que hay muchas cosas que contar. Estabas ahí con todo el acelerador mostrando los diferentes elementos que obviamente configuran tu propuesta. Y por tanto, bueno, comienzo a comentar algunas cosas después de este agradecimiento. Algunas de las cosas que considero importante remarcar hoy, de alguna manera ya se habían mencionado en el documento escrito que había enviado de valoración del documento. Creo que la propuesta que están realizando, este proyecto que ustedes están realizando, discute pues aspectos que son relevantes y de interés en el campo de la educación matemática, obviamente en la línea del conocimiento y desarrollo profesional del profesor de matemáticas. Creo que es importante esta aproximación que ustedes están planteando hacer a través del análisis de la competencia de mirada profesional y el objetivo de describir el sistema de recursos usados por docentes de matemáticas y en un contexto particular que es el contexto rural, ¿no? Digamos que si bien ha habido diferentes investigaciones en las cuales se han realizado aproximaciones al conocimiento profesional del profesor de matemáticas en diferentes niveles escolares, analizando diferentes aspectos. Creo que es interesante, y más en el contexto de Colombia, analizar precisamente a los docentes en formación y particularmente de las zonas rurales. En general, encuentro que es acertado la revisión de los antecedentes que ustedes han venido realizando, toda la mirada hacia el contexto normativo y hacia el contexto investigativo, resaltando esos elementos que son importantes desde esos diferentes documentos que tú has hecho esa revisión y en los que se resalta todo el tema del interés sobre los procesos de formación docente, sobre la práctica de enseñanza y obviamente sobre el aprendizaje de los estudiantes. Creo que uno de los comentarios que hacíamos los evaluadores precisamente era conectar de una mejor manera toda esta revisión de los antecedentes con el contexto investigativo, con los objetivos mismos del proyecto, y creo que
que ahora se entiende mucho más esa conexión que en la primera versión del documento que, bueno, que yo había podido revisar, ¿de acuerdo? Respecto al contexto investigativo, me parece obviamente que es pertinente esa mirada a los congresos, digamos, algunos de los congresos importantes en nuestro campo, como son el CERME, el PME y el PMNA. Sin embargo, creo que es importante también en los documentos posteriores que tú hagas, que también consideremos los congresos que en educación matemática se realizan a nivel de Iberoamérica, como son la RELME, el CIBEM e inclusive la CEIEM, ¿no? Porque creo que allí también se muestran avances que son importantes respecto a investigaciones que abordan la línea del conocimiento y desarrollo profesional del profesor de matemáticas. Inclusive, una de las aportaciones que tú mismo comentas que tú has elaborado o que están en proceso, precisamente se presentarán en el RELME, ¿no? Gilbert. Correcto, profe. Correcto. Entonces creo que también es importante mencionarlo para también posicionar la investigación que en el campo se desarrolla en el contexto iberoamericano, además de las que ya has señalado en tu presentación y en tu propuesta. Disculpen. Por otro lado, creo que también es importante pues esa mirada a los sistemas de recursos, ¿no? Al buscar describir esas actividades propias del profesor a partir de los ciclos que ustedes proponen y con un acercamiento que combina tanto el enfoque documental como la mirada profesional. Creo que precisamente son dos enfoques que pueden combinarse bastante bien, que hay que mirar precisamente esos instrumentos de investigación que ustedes van a construir y a elaborar para ver precisamente cómo desde el enfoque documental y desde la mirada profesional se puede hacer una mejor caracterización de ese conocimiento profesional de los casos que ustedes han seleccionado y que se están definiendo para el trabajo, ¿no? Y aquí también venía otra pregunta, y aunque sé que tú has mencionado las variables y algunos de los aspectos que han tenido en cuenta para la selección de estos casos, también me gustaría que comentaras un poco por qué 3 casos, ¿no? ¿Por qué se consideran esos 3 casos de manera particular? Más allá de las características que ya has mencionado sobre profesores con un interés determinado, que han hecho un proceso también de formación hacia la investigación, etcétera, etcétera. Ampliar un poco la mirada sobre esos 3 casos, y la pregunta es precisamente porque inclusive en el título se está remarcando, ¿no? El hecho de que sean esos 3 casos, ¿no? De 3 profesores de matemática en servicio, etcétera, etcétera. Otro de los elementos que quería resaltar es, bueno, hacer esta aproximación implica pues un enfoque metodológico como el que creo que es pertinente, como ustedes lo han planteado, un enfoque metodológico mixto. Sin embargo, aquí tengo varias dudas. Sé que obviamente habrá cosas que todavía ustedes están precisando y desarrollando, pero por un lado está definido el tipo de insumos que se tendrán en cuenta para el análisis, pero no sé si han podido avanzar en los instrumentos como tal de análisis, ¿no? Porque se ha hablado de diferentes tipos de documentos, de planificación, de que se hará seguramente observación de vídeos de las clases, algunas entrevistas semiestructuradas, pero ¿cómo se mirarán esos vídeos? Si es que ya han avanzado en ello, ¿cómo se mirarán esos documentos de planificación o de elementos de los profesores seleccionados, si ya han hecho algún avance en ese sentido, para que lo comentes luego un poco? Y otra pregunta que quería realizar es si al considerar el noticing y los diferentes elementos, si se ha pensado en un tópico matemático en particular de mirada o no, ¿no? Porque si no también creo que sería una mirada muy amplia que también es importante acotar, es decir, con los 3 profesores se va a mirar el mismo tópico matemático, la misma temática o no.
las investigaciones que se realizan desde la mirada profesional generalmente enfatizan en alguna mirada específica sobre ello, ¿no? Y por eso la pregunta si es el tópico geométrico, el algebraico, el numérico, algunos conceptos en particular, para que también comentes eso, porque creo que esa precisión no estaba en el documento y en la presentación que tú has hecho hasta el momento tampoco. Y la otra duda que tenía y pregunta que tenía es sobre los ciclos de observación. Tú hablas de planificación, observación y análisis reflexivo, ¿no? Y estos ciclos de observación son ciclos de observación para el investigador, son ciclos de observación en respecto a las diferentes actividades que ustedes están delimitando el profesor, es decir, el profesor planifica, el profesor obviamente hace un análisis reflexivo de su práctica, el profesor también en un momento determinado hace observación, o son ciclos de observación, porque creo que es importante distinguir cuándo son las actividades propias del profesor y cuándo estos ciclos de observación son fases o momentos definidos para ti en tu investigación, Gilbert. ¿De acuerdo? Creo que yo por ahora lo dejaría por aquí y seguramente que mis compañeros también tienen algunas otras preguntas a hacer. No sé si la dinámica es que conteste ahora o contesta de manera global después de los comentarios de Sandra y de Luis Ángel. Como lo prefiera Gilbert. Okay. Bueno, yo espero abordar las preguntas para poder hacer la interacción de una mejor manera. Entonces, para economizar el tiempo, y pues básicamente me voy a referir a 4 de los puntos que ha destacado la profesora Julia, a quien le agradezco los comentarios, no solamente que ha realizado en este momento, sino también los comentarios que hizo a la luz de la lectura que permitió un perfeccionamiento, un mejoramiento de la propuesta de proyecto como tal. Es un ejercicio que no solamente, además de los comentarios que hizo la profesora Sandra y el profesor Luis Ángel, que valoramos mucho. Y en ese sentido, remitirme a algunas de las inquietudes que ha planteado la profesora en relación con los 3 casos. Y es que una de las inquietudes que se tenían al inicio de la aplicación de la encuesta para poder tener como datos de los profesores que potencialmente podrían participar en el proyecto de investigación, nos llevó primero a realizar esa encuesta donde se hizo como un mapeo de los egresados nuestros desde el 2014 a la fecha. Y en ese sentido poder tener como una mirada mucho más amplia de quienes estaban como en el sector rural y ese tipo de consideraciones. Cuando nos fuimos acercando hacia el análisis de esa información, empezamos a acercarnos a estos 3 casos. O sea, prácticamente que los casos que se seleccionaron coincidieron con que eran profesores que trabajaban en contextos rurales y que tenían en común un grado en el cual vienen desarrollando matemáticas. También ha sido parte del ejercicio investigativo que adelantamos en el área, poder tener la posibilidad de conjugar siempre 3 casos para poder hacer una triangulación de la información y una relación. Entonces, un conjunto de factores que además de las variables que se presentaron, pues han justificado la selección de 3 casos. ¿Por qué 3 casos y no más? Frente a los instrumentos de análisis, efectivamente estamos en el proceso de delimitación de lo que han sido los instrumentos con los cuales se está recolectando la información, y es en ese momento donde estamos ya haciendo uso de un trabajo en el cual estamos haciendo precisiones con respecto a los instrumentos para analizar la información. Hay unas herramientas que estamos utilizando en términos metodológicos para hacer las transcripciones de las entrevistas, hacer también la identificación de episodios de enseñanza en la observación y también pues esa transcripción que se da en las entrevistas de reflexión. Una vez determinados esos insumos, se está trabajando de manera paralela junto con el profesor Diego, con el profesor Luis Carlos, sobre cómo se le va a entrar ya a la parte de análisis. Es decir, es una pregunta que sigue abierta, es parte del proyecto, es una discusión que está en estos momentos en rojo. De igual forma, ha sido también un interés el poder definir un tópico matemático a mirar. No he hecho la precisión porque sí se me pasó un poco frente a la presentación que estaba haciendo, y es que se ha encontrado también entre la selección de los 3 casos que tienen algo en común, es que están trabajando pensamiento numérico con sus estudiantes. A pesar que una de ellas tomó una decisión de trabajar algo geométrico hace poco, se mantiene esa parte de lo numérico.
lo cual no ha sido una decisión con la cual se ha partido en el proyecto, sino que hemos encontrado, y eso también respeta un poco la identidad que tiene cada práctica y el contexto en el cual se están dando. Y frente a los ciclos de observación, yo me quedo con la pregunta, porque cuando nosotros hemos estado determinando la discusión de los ciclos de observación, la diferenciación de roles ha estado determinada en que los ciclos no se han mirado o para el investigador o para el profesor, sino que se mira como un proceso en el cual estos dos actores se interactúan y trabajan de manera conjunta. ¿De qué manera? En la planificación se hace un trabajo con el profesor a partir de una entrevista para discutir elementos sobre los que él va a trabajar en su clase. El profesor trae unos intereses, se le hace preguntas. En la observación ya es una actitud más pasiva del investigador porque se está observando, tomando notas y el profesor pues está desarrollando su clase. Y en la última pues está una relación muy parecida a la del primer ciclo. Entonces con eso cerraría pues, la ronda de respuestas. Muchas gracias, Gilbert. Le damos si la profesora Julie quiere replicar algo o más luego que tenga los otros dos miembros. No, yo creo que pasemos a los compañeros, porque supongo que también habrá preguntas complementarias. Gracias. Como el profesor Luis Ángel es de la casa, le damos la palabra a la profe Sandra Evelyn. Ale. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, pues quiero comenzar agradeciendo a Gilbert por la presentación y sobre todo por haber atendido las observaciones y comentarios que pues hice a su documento. Agradezco mucho ese ejercicio de haber hecho esa matriz donde puso pregunta por pregunta y tratar de responder detalladamente. Creo que ese es un ejercicio muy formativo que justamente le ha permitido, digamos, tomar algunas decisiones de la fecha en que nos presentó ese documento a lo que hoy nos está presentando aquí. También pues quiero agradecer al profesor Diego y al profesor Luis Carlos Arboreda por haberme considerado como parte de este comité. Y pues es un gusto conocer a Julie y a Luis Ángel. Siempre es grato participar de estos eventos, pues para establecer nuevos vínculos académicos. Entonces, Gilbert, yo quisiera hacerte algunos comentarios en términos de la investigación, que por supuesto me parece muy relevante y muy necesaria para nuestro contexto de formación de profesores en Colombia. Yo precisamente en este momento estoy dirigiendo una tesis de maestría exactamente por los mismos rumbos, el de la formación de los profesores bajo la reflexión desde el contexto de la ruralidad. Entonces, seguramente luego buscaré otros espacios para que compartamos de pronto en unas dinámicas lo que tú estás haciendo con lo que nosotros estamos haciendo, a ver qué puntos de concordancia encontramos y a ver cómo podemos justamente enriquecer esos procesos. Entonces, relevante, absolutamente relevante. Como te decía en el documento, me parece que la revisión bibliográfica que has hecho está bien. Sin embargo, considero que se está haciendo, incluso en este nuevo documento, hecho mucho en falta las investigaciones que se han hecho en torno a la reflexión de los profesores, porque es un punto determinante que tú estás tomando y sin embargo, no veo aquí, digamos, elementos teóricos que te permitan orientar ese proceso. Y lo digo porque pues es mi tema de investigación, fue mi tesis doctoral, te invito a leer mi tesis doctoral, te invito a leer mi reciente libro que habla justo de una guía, un modelo guía para reflexionar, porque justo digamos que lo más difícil en el trabajo de campo con profesores, que es lo que tú te estás proyectando a hacer, si no consideramos, digamos, las investigaciones que ya se han hecho en términos de cómo guiar o cómo apoyar al profesor para que realmente haga un proceso de reflexión crítico y objetivo sobre su práctica, se nos pueden ir, como decimos aquí en Colombia, se nos pueden ir las luces y se nos pueden desviar los propósitos de formación de los profesores.
En ese sentido, vuelvo a insistir y también lo digo porque lo dije en el documento, y es en esa articulación de estos dos marcos, de estas dos aproximaciones teóricas. Sé que hiciste para el nuevo documento un esfuerzo por articular, nos mostraste allí esas líneas donde nos dices, mire, aquí y aquí están los puntos de coincidencia. Sin embargo, yo todavía no los veo tan claros. Tuve la oportunidad de hacer mi estancia doctoral justo con el grupo de Luc Trush, y yo te sugerí un documento de Hussein Sabra, que fue un doctorante que compartió conmigo el espacio allí, y él planteaba justo cómo la aproximación documental desde una génesis comunitaria permitía con este marco, con este único marco, responder a estas preguntas que de pronto tú te estás planteando, porque claro, yo veo que te costó articular porque es que no es fácil, no es fácil hacer esa articulación, aun cuando de pronto, ahora mi pregunta para que la anotes allí es, después de estos comentarios, ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad de usar las dos aproximaciones? ¿Qué es lo que no te es suficiente en la aproximación documental que te obliga a buscar ese otro marco como de referencia? Es como la inquietud, y obviamente todo lo que estamos tratando de decirte hoy es meramente formativo para que tú le sigas, digamos, con mayor tranquilidad tu proceso, ¿no? En cuanto al diseño metodológico, vuelvo a lo mismo. Creo que intentaste marcarnos un recorrido de cómo podría ser esa recolección de datos. Nos mencionas unos instrumentos como los cuestionarios, las entrevistas, el acercamiento directo al aula, pero no nos dices qué vas a reflexionar. Porque justo cuando uno hace, y lo digo porque fue mi tesis doctoral y es lo que dirijo, pues cuando uno le dice al profesor reflexionemos, y si no le digo sobre qué, pues ellos dicen, no, la clase me salió muy bonita, logramos lo que queríamos, sí, pero yo necesito puntualizarles sobre qué quiero que reflexione. Y entonces allí Julie me quitó muchas de las preguntas que yo tenía, y entonces prácticamente son las mismas. O sea, ¿por qué 3 profesores? Porque incluso me parece un poco arriesgado. No, un poco, no, me parece muy arriesgado que incluso en el título lo declares, 3 profesores. Y te quiero compartir, Gilbert, que como esa fue mi línea de investigación, tengo una profesora que seguramente te va a contar su historia, la profesora Diana Jaramillo, que hizo su tesis doctoral en Brasil hace, yo creo que ya 20 años, y a ella se planteó unos casos de estudio, y ya llevando más de un año de trabajo con ellos, la profesora se fue, perdió todos los datos, y cuando estaba haciendo el doctorado, justo otra colega que se llama Patricia Flores, mexicana, le pasó lo mismo. Ella estaba trabajando con 3 profesores, y cuando iba en la mitad de la toma de datos, los 3 dijeron, no, continuamos. Entonces me parece supremamente arriesgado, y nada te va a garantizar, nada nos garantiza que en este camino, que mínimo va a ser de un año, algo pase. Entonces me parece muy arriesgado, y no, o sea, ahora tú nos contarás por qué, ¿no? Pero ya la explicación que le diste a Julie, pues pues igual, me parece que yo no lo haría, ¿no? Por las cosas que te estoy contando, que he visto en la vida real cuando hacemos investigación con profesores. Yo considero que de las cosas más difíciles de hacer investigación en nuestro campo de la matemática educativa es la de la formación de profesores, porque nuestros sujetos de estudio son pares académicos sensibles que viven unas complejidades de sus prácticas cotidianas que no porque ellos quieran abandonan, pero pueden abandonar, ¿sí? Entonces, esa parte me preocupaba un poco.
Luego otra pregunta que me robó Julie era, y el objeto matemático, o sea, necesito puntualizar porque luego, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si en ese proceso, que es cuando uno reflexiona sobre la misma práctica, surgen otras inquietudes, digamos, epistemológicas de los objetos matemáticos que vayan surgiendo? ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces, yo mal haría si tengo 3 casos y uno de ellos le surge dentro del camino curricular un objeto. Yo le voy a decir, no, ese no me interesa. Yo estoy investigando es este. Entonces, claro, esos objetos matemáticos de estudio pueden surgir, pueden emerger de esas prácticas cotidianas, pero uno como investigador necesita resguardarse un poco porque evidentemente es un trabajo en la línea de matemáticas. Entonces, el objeto matemático debe estar muy presente para que tú tengas posibilidad de profundizarlo lo suficientemente. Y uno sabe que en una tesis doctoral esto es complicado. Y te lo digo porque yo, aún sustentando mi tesis doctoral, me hacían preguntas, ¿no? Y lo matemático, porque digamos que es lo que nos exige nuestro campo disciplinar. Entonces, esa era mi otra pregunta. Y la última pregunta es, aquí lo tengo. No, creo que ya. Propongo. Listo, yo creo que ahí la dejo y a ver si algo de lo que dice el profesor Luis Ángel te permite, digamos, avanzar. Gracias, profesora Sandra. Precisamente eso iba a proponer, preguntándole desde luego también al profesor Luis Ángel si él, digamos, amplía la intervención de la profesora Sandra con su intervención para darle continuidad, como habíamos planteado inicialmente, en aras también de optimizar el tiempo en referencia a la profesora. ¿Qué nos dice el profesor Luis Ángel? Sí, digamos que también he sufrido por ser el último, que ellas dos han hecho preguntas que yo también tenía pensado hacerlas. Entonces creo que sí podemos complementarnos y que al final Gilbert nos conteste a los dos teniendo en cuenta las observaciones que haremos, o que ha hecho ya Sandra y que haré yo. En primera instancia, deseo agradecer a la Universidad del Valle, y en particular al director Diego Garzón y al codirector Luis Carlos Arboleda, por la invitación a leer este trabajo, este proyecto. En principio me parece un proyecto muy interesante, además porque el ejercicio que se están proponiendo de vincular estas dos formas, estas dos teorías, hablar de la competencia de mirar profesionalmente y al mismo tiempo hacer un análisis documental o un trabajo documental, pensando en la reflexión, es muy duro. O sea, no es fácil lo que se han propuesto, pero eso lo hace también interesante. Sin embargo, me voy a pasar rápidamente a la pregunta, bueno, a la pregunta que tienes es ¿qué características tiene el sistema de recursos del profesor de matemáticas cuando se realizan ciclos de observación de su mirada profesional en contextos rurales? Y entonces ahí están mencionando, de alguna manera vinculan directamente la mirada profesionalmente. Hay una cosa que a mí no me termina de convencer mucho cuando ponen el versus, enfoque documental de la didáctica versus mirada profesional del profesor, porque pareciera no que fueran a ser complementos, sino que mostraran también cuáles son las distancias que hay entre las dos. Y yo creo que ese no es propiamente el propósito que tienen dentro del trabajo. Pareciera que lo que van a hacer es mostrar cómo estas dos enfoques les permitirían hacer un análisis del trabajo y de las miradas del profesor o de la mirada profesional del profesor. Y allí, Gilbert, yo estoy de acuerdo tanto con Julie como con Sandra en términos de los 3 profesores. No porque me digas que son 3 o 4, sino yo hablaría del sistema de recursos de profesores de matemáticas en servicio y su mirada profesional en contextos rurales. Es decir, quito el número. Entre otros porque suele pasar, nosotros ahora que trabajamos incluso
con Salvador Linares, en términos de estos trabajos de mirada profesional, hay un aspecto que a veces no me pasa, y es que la continuidad del profesor no se puede garantizar durante todo el proceso de recolección de información. Así que tú podrías pensar, digamos que no estos 3, sino 4 o 5 te dijeron que sí, tú analizas, observas, o los 3, pero das cuenta de los que al finalizar, pues cumplieron todo el proceso que tú requerías para todo este proceso, diseño metodológico que tú requerías. Así que el 3 no es relevante en tanto el análisis que vas a hacer, ¿sí? Si haces un análisis profundo, incluso con uno solo, un estudio de caso, de un solo maestro, que te pueda dar esa información en términos de la relación, pero si tienes otro con el que contrastar los resultados que obtuviste, mejor aún, ¿sí? Y si tienes los 3, pues maravilloso, lo lograste con los 3. Ahora, ahí dentro del proceso metodológico, a mí aún me queda faltando un poco sobre los análisis, sobre la toma de datos, la toma de información. Porque cuando tú dices, voy a hacer observaciones de clase, de pregunta usuario, ¿cuántas? ¿De cuántas sesiones? ¿Una vez? ¿Sí? ¿Una sola sesión de clase? ¿Hablando de qué? Y ahí vuelve algo que ellas dos ya han mencionado y que yo siento que Julie nos robó a nosotros esa pregunta, y es, ¿de cuál objeto? ¿Sí? ¿De cuál concepto matemático vas a hablar? Porque recuerda que cuando uno habla de la mirada profesional del profesor, hace alusión directa, en primera instancia, del objeto matemático que el profesor construye, de las consideraciones que él hace sobre ese objeto. Y entonces allí tú tienes que mirar, por ejemplo, si hablamos de aspectos geométricos, si el profesor considera todas las relaciones geométricas que se puedan dar ahí, ¿sí? Si cuando está en clase hay una pregunta, una interacción con un estudiante, y precisamente por ese conocimiento, tanto didáctico como matemático, sobre ese objeto, no le permite dar una respuesta correcta, ¿qué análisis harás tú? Y eso porque tienes el objeto, pero cuando no lo tienes, lo dejas tan abierto como está ahora, pues uno todavía dice, no, de toda una clase, ¿sobre qué? ¿Haciendo qué? Hablando simplemente de matemáticas en primaria, podría tener que los 3 en la planificación, porque si voy a mirar qué planifica, tengo que planificar sobre qué. ¿Mm? Voy a mirar la planificación del profesor para hablar de qué. ¿Qué está planificando el profesor? Eso entendiendo solamente la idea de la mirada profesional, ¿sí? Porque allí también recuerda que cuando tú hablas de mirada profesional hay un aspecto que tiene que ver directamente con la acción del profesor en el aula. Esta disposición que él tiene de poner en juego algunas consideraciones para dar respuesta a las interacciones que tienen con el estudiante o entre los estudiantes o preguntas de los estudiantes, pues tú las tienes que documentar. Así que hay que precisar aún más cuántas sesiones es las que vas a observar y grabar, en cuántos momentos. Aquí aparecen 2 momentos, 3 creo que tienes, ¿sí? 3 momentos de observación, pero esos 3 momentos de observación ¿se refieren a 3 sesiones o se refieren a, no, unas sesiones, 3 sesiones en el primer momento, otras 3 en el segundo momento y otras 3, no sé, eso tiene que estar muy claro para ti, ¿sí? Sobre todo por el análisis que estás poniendo en consideración y por utilizar esta idea de mirar profesionalmente. Yo también agradezco mucho que hayas tenido en cuenta las observaciones que hicimos en el documento, porque además uno, pues como recibe la información, revisa también qué dijo el compañero evaluador y entonces se da uno cuenta que yo debí también decir algo así. Y fue bien interesante las respuestas que trataste de dar. Yo creo que hay muchísimo trabajo en investigación, así como lo hay en el enfoque documental, también lo hay en la mirada profesionalmente. Y actualmente, por ejemplo, tanto en Colombia como en España, como en Estados Unidos, se está trabajando mucho sobre el noticing, así que hay que tener, digamos, ampliar cada vez más posibilidades de análisis, formas de análisis que se están estableciendo. Yo todavía no tengo claro dentro de la propuesta metodológica a qué categorías o qué vas a acudir para hacer ese análisis en términos de la vinculación de estos 2 aspectos, ya sea en las reflexiones o sea en mirar las acciones del profesor en el aula, su preparación, su planeación. Eso todavía no lo veo con claridad, aunque te digo, es un muy buen trabajo si deberías estar empezando a perfilar esas posibilidades, ¿no? Claro, preguntas, ya creo que ellas han hecho
las preguntas pertinentes, el concepto, cuál han pensado, sobre qué tipo de relaciones, si van a mirar, cuando uno mira, por ejemplo, el conocimiento matemático y didáctico del profesor con el objeto matemático que sea, pues hay aspectos que tendrían que ver sobre las representaciones, las reacciones que él tiene cuando un estudiante escribe de cierta manera, esas interacciones. Obviamente ahí entra la gestión, ¿sí? Y entonces empieza a aparecer otro tópico que tú tienes que considerar dentro de los análisis. ¿Mm? Solo hablando desde la mirada profesional del profesor. Eso en principio, hay unas, digamos que hay varias preguntas que ya te hicieron mis compañeras. Yo te haría una sobre que trataras de avanzar un poco, o digamos, que nos trataras de explicar cómo has pensado esos análisis, cuántas intervenciones pensabas mirar. Si en este momento me dices, no, yo pensaba mirar 3 cosas, 3 veces. A cada uno lo que pensaba ir al aula 3 veces. De una sesión, cada una es de 2 horas. Y ya. Entonces aquí habría que pensar, ¿por qué? ¿Mm? Y esa sería mi pregunta puntual. Creo que no sería más, de hecho agradezco mucho, la verdad me parece un trabajo que apunta, tiene un estándar alto y hay que trabajarle muy, muy duro para poderlo lograr. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Luis Ángel, y a las 2 profesoras, y también de antemano a Gilbert por esa capacidad de síntesis que pedimos también que tenga. Responder. Ok, sí. Entonces voy a intentar ser pues, muy conciso frente a las preguntas que se han generado en esta segunda parte, agradeciendo nuevamente a la profesora Sandra, al profesor Luis Ángel por los comentarios que han estado haciendo, tanto por escrito como en esta presentación. Gracias también a la profesora Sandra por la invitación a continuar la discusión en otro espacio, por la invitación a revisar también literatura que estos ejercicios coincido en que son formativos porque permiten fortalecer la fundamentación, la mirada, el pensarse cosas que quizás uno adentro la está pensando y que a veces pues no las tiene con quien conversar de forma inmediata, pero cuando ustedes las expresan me hace sentir una gran empatía frente a la mirada que tienen del proyecto de investigación. Quisiera contar en primer momento que en el grupo de educación matemática hemos venido haciendo unos trabajos en donde se ha hecho investigación tomando como referente el enfoque documental, es decir, tenemos una historia frente al trabajo investigativo que nos ha permitido mirar también las prácticas de los profesores. Nuestra propia práctica como investigación nos ha dado también indicios sobre algunas limitaciones que hemos encontrado frente a los estudios que hemos estado realizando de manera local. Cuando hemos revisado también la literatura internacional, se han encontrado algunas coincidencias. Yo traje una cita de 2019 en donde se menciona algo sobre las proyecciones en donde se están mirando avanzar con el enfoque documental. En el penúltimo artículo que hace allí Trus, donde hace una entrevista a estudiantes de doctorado sobre cuáles son las nuevas proyecciones del enfoque documental, yo me preguntaba, ¿y por qué será que Trus no cerró ese capítulo de ese libro? Y resulta que al mirar la reflexión que hace Chupin en esta parte de ese libro, y yo traje la cita allí, me parece importante también reconocer que es que hay una mirada del enfoque documental que ha centrado la atención entre la relación entre el profesor y los recursos, sin desconocer la parte del pensamiento del matemático, pensamiento matemático del estudiante. Sin embargo, la mirada profesional sí centra la mirada de una forma más detallada de lo que es la gestión del aula por parte del profesor para atender esas particularidades del pensamiento matemático del estudiante. Cuando se ha planteado un estudio de conectar las teorías, no solamente se ha hecho la revisión para encontrar aspectos conceptuales en donde desde una aproximación se complemente la otra, entendiendo la actividad profesional del profesor, sino también en términos metodológicos, que me parece importante también llegar como a justificarlo. La primera es porque efectivamente permite conectar no solamente la relación del profesor con los recursos, sino que fortalece la relación entre el profesor y el pensamiento matemático del estudiante. Esa es una razón de peso. La otra razón que nos parece importante en términos metodológicos es el potencial que tiene cada una de las aproximaciones para poder estudiar las prácticas. Primero, desde los trabajos documentales que se hace el profesor y toda la actividad que no solamente se concentra en la actividad propia de enseñar, sino lo que está por fuera, cómo lo planifica y cómo lo piensa.
pero también desde la mirada profesional sobre cómo se estudian las lecciones para poder promover esta parte de la reflexión. En esa revisión documental que se hizo, hay unos hallazgos con respecto a sobre cómo promover la reflexión de los profesores para desarrollar la mirada profesional. Los nuevos modelos, los nuevos desarrollos metodológicos han aportado también hacia las decisiones que se han estado tomando. Se proponen los 3 ciclos y sobre los 3 ciclos se están haciendo observaciones de profesor para en 3 clases. La duración está determinada de acuerdo a la carga académica que tienen ellos en la institución educativa. El promedio de tiempo son 2 horas de clase que se están grabando y que se están observando. El tratamiento de esa grabación se está dando de tal manera que se ubican episodios de enseñanza donde se dan interacciones entre el profesor y el estudiante, o en donde se pueda evidenciar que hay un tipo de acción matemática que está atendiendo el pensamiento matemático del estudiante. Se localizan, se transcriben y son objeto de discusión con el profesor en el ejercicio de reflexión y se hacen preguntas con él para poder reflexionar sobre de qué manera se está atendiendo, se están interpretando las estrategias y qué tipo de decisiones se tomó en ese momento y qué tipo de decisiones se pudo haber tomado. Y con respecto a esos insumos se dejan algunos puntos abiertos para iniciar el nuevo ciclo frente a lo que va a ser el ejercicio de planificación. En ese sentido, la toma de decisiones frente a lo que es el objeto matemático está orientado frente al proceso o al pensamiento numérico. Allí es fundamental tener en cuenta que cada uno de los casos que se han seleccionado, pues están desarrollando temáticas, llamémoslas así, diferentes de acuerdo a la organización curricular que tienen internamente, por diferentes razones. Por pandemia, por organización curricular. Sin embargo, el punto en común es que están trabajando pensamiento numérico desde temas diferentes, pero es una de las tensiones que se están viviendo en el proyecto. Para poder tener en cuenta también la continuidad de los profesores de matemáticas, pues hemos contado con suerte por la buena disposición que han tenido, pero sabemos que no es suficiente. Este proceso también se está acompañando desde un enfoque institucional que no está metido dentro del proyecto de investigación, pero juega un papel muy importante y tiene que ver el papel que está jugando no solamente la universidad en general, sino el Centro de Innovación Educativa que está permitiendo visibilizar el esfuerzo que está haciendo a nivel institucional al abrirnos las puertas para poder trabajar con estos profesores. El poder movilizar, visibilizar, hace un aspecto también fundamental que nos ha permitido mantener la disposición y la apertura de los profesores. De esta manera, pues cerraría yo la respuesta a las preguntas que han hecho en esta última tanda. De nuevo, dándoles gracias por los comentarios que han estado haciendo. Gracias, Gilbert. ¿Alguna observación adicional por parte de los profesores Luis Ángel y la profesora Sandra? Básicamente, entonces, digamos que podría ser una buena opción, ya que, digamos, existe la flexibilidad de ir modificando ese título, tal vez centrarlo en el pensamiento numérico y que quede claro desde el principio que las reflexiones van a estar alrededor de ese pensamiento numérico. Entonces, ya queda claro que todo lo que tú vas a guiar va a estar alrededor de los objetos matemáticos que puedan estar allí inmersos, ¿no? Es lo que ahora se me ocurre. Gracias, profe. Yo pienso igual que Sandra y además, bueno, una de las observaciones que te hacía en el documento escrito era precisamente la modificación del título, ¿no? Porque el título anterior también creo que no daba cuenta como de todo lo que realmente se estaba expresando allí, pero también encuentro que no es muy afortunado colocar, por ejemplo, la palabra ahí 3 profesores de matemática, ¿no? Que lo comentaba también Luis Ángel. También pensaría en que se dejara de manera más general, porque en el propio documento ya luego eso se precisa, ¿no? Independientemente como decía Luis Ángel, si la cantidad son 3 o 4 o los que sean, ¿no? Y tal como lo mencionaba Sandra, también en un momento determinado es interesante lo que tú estás mencionando ahora, aclarando sobre la vinculación tal vez con otros procesos, el centro de innovación y demás elementos institucionales, pero sí que cuando se hace investigación, muchas veces, sea con profesores, sea con niños, sea con jóvenes, es importante contar como con
una cantidad, digamos, más amplia en el sentido de que a veces pasan muchas cosas y el proceso no se sigue, ¿no? No se sigue de la misma manera. Obviamente que lo que se espera, de acuerdo a lo que tú nos estás contando hoy, es que sí, ¿no? Y que estos 3 profesores que están involucrados y que tú quieres observar y que se ha encontrado a través de ese primer, digamos, rastreo, encuesta, a través de ese proceso, que sigan y que sean los profesores analizados. Pero sí, generalmente, muchas veces se opta por tener el doble, no sé, por tener 6 para quedarse luego con 3 o tener, ¿no? Como digamos, este número para inclusive también mirar más cosas, aunque luego se centre solamente en 3 o en 2 o en 1, como lo comentaba también, creo que Luis Ángel en un momento determinado. Y yo creo que estos otros elementos que faltan precisar tendrás que discutir y trabajar obviamente más con los directores y en el proceso en el que estás. El tema de los sistemas de recursos, es decir, concretar qué sistema de recursos, cuáles son ellos, para poder luego concretar algo que de alguna manera te lo decíamos los 3, y es qué vas a observar en esos diferentes ciclos. Y por tanto, cuáles serán esas categorías de análisis, ¿no? Entonces, por un lado son esos momentos, pero ¿qué es lo que quieres mirar en esos momentos? Que ya lo precisaba también Sandra. Y por otro lado, precisado qué es lo que se quiere ver, seguramente que emergerán de manera más concreta esas categorías de análisis, ¿no? Porque una cuestión es decir, vamos a caracterizar la competencia docente a partir de las 3 capacidades propuestas por Philip Jacobs y Lams, y vamos a mirar esa capacidad de interpretar, de identificar, interpretar y toma de decisiones, pero sobre qué específicamente, ¿no? O sea, cuáles son esos elementos, además obviamente del objeto matemático, que es una cuestión que ya te hemos mencionado los 3, ¿no? Creo que en ese sentido, ese será como el trabajo que sigue, ¿no, Gilbert? Dentro de esa mirada metodológica que se quiere hacer, ¿no? Claro que sí, profe. Muchas gracias. Bueno, yo también pienso que, dada la respuesta que has dado en muchas de las cosas que dijimos, digamos que uno no puede pecar por ser demasiado estricto en decir, voy a hacer 3 grabaciones y no más. A veces ocurre que me conviene hacer, que reporte 3 o que tome datos de 3 momentos, no quiere decir que haya tenido que hacer solo 3 grabaciones. Yo te sugiero, ya que que tomes grabaciones de 2 momentos, de 2 sesiones distintas de clase, porque posiblemente la interacción, por ejemplo, si yo me arriesgo y voy a una sola clase, firmo a ese profesor en la clase, por alguna extraña razón en los colegios pasa, hay una formación, hay un tipo de, y la interacción se pierde en ese momento, la que tú quieres ver, entonces es mejor pecar por grabar otra, así, o otras más, para elegir, para que tengas la posibilidad de elegir, ¿sí? ¿Cuál es precisamente con relación a estos conceptos que ya nos has mencionado, elegir precisamente la que mejor información y se pueda convertir, pues, puedas construir un dato de mejor manera a partir de eso que firmaste. Yo te diría que sí, uno suele decir de 3 clases y no más. No, filma más y después si reportas solo 3 clases, eso no tiene nada. O de cada profesor una clase, tampoco. Pero que te des la oportunidad, porque a veces uno se arriesga mucho solo haciendo una filmación. No estoy diciendo que saques 1 mes o 2 meses, sino que pienses un poquito más, ser un poquito más flexible en términos de los momentos que vas a poner en consideración para grabar las intervenciones y la interacción del profesor con sus estudiantes. Tal vez no sería más, yo creo que ya Julie y Sandra te han dicho cosas muy importantes frente a lo que debes trabajar. Por ahora no es más. Muchas gracias, profe, también. Listo, entonces, vamos a pasar al siguiente punto de la deliberación, pues para lo cual nos quedamos los 3 evaluadores. Pero aquí nos pueden abrir una sala, ¿no? Esto tiene una posibilidad de abrir sala virtual, ¿no? Y igual los 3 solos, ¿sí? Ah, ¿se van a salir? ¿Verdad? Sí, igual tiene que salir. Pero tú sí puedes crear la sala. Sí, Es que si tú creas la sala, no hay necesidad de que alguien se salga.
último orden habría que... Ah, los otros que están atrás. Sí. Ok. Listo. Podemos mandarlo a una sala de espera. Ah, bueno, sí. ¿Los vamos a mandar de allá, por favor? A los que están en... Sí, a las otras personas. Es que se recibe nosotros, Sí, ya otro. Ahora veo la cara más de cerca, no las podía ver antes. Hay un montón de personas que veía ahí en la cámara. Sí, tal vez más fácil hubiera sido que nos enviaran a nosotros a claro. otra sala que solamente Sí. somos 4 y no 20 Eso hubiera tantos o sido más 30. fácil, sí, crear una sala y nos manda a los 4 allá y ya. Sí, porque aquí hay como 30 invitados, habían 30 personas estaban conectadas en este momento. Sí, sí, sí. Bueno, te cuento, Sandra, que Julie y yo estudiamos en la misma universidad de pregrado. Ya decía yo. Y por la misma época casi. La Ah, Universidad qué bien. Distrital. Se nos fue para España. Sí, 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 hace ya rato llevo ya. Quedó, ya ¿no? llevo un tiempito por acá, sí. Como 14 años, tal vez, 15. 15 años ya. Sí. Mm, Ve, mm. hiciste tu doctorado allí, te quedaste. Hice la maestría de investigación, bueno, yo hice una especialización en Colombia, en educación matemática, y luego vine a hacer acá la maestría y el doctorado. Ujú. Qué bien. Sí, sí, sí. Actualmente trabajo en la Universidad de Lleida, pero el doctorado lo hice en la UB, en la Universidad de Barcelona, y trabajé bueno, he trabajado en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y actualmente estoy en la Universidad de Lleida. Y allí queda también en Barcelona. No, la Universidad de Lleida queda más hacia la montaña, digamos, más hacia los Pirineos, queda un Sí. poquito más retirado, como más o menos a 1 hora, digamos, hora y pico Bueno, de Barcelona. Ujú. Ay, qué bonito. Sí, 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 sí. Bueno, pues Mirce, cuando creo que ahí quieran sí nos estar en invitaron. Bucaramanga, Ay, qué bueno. Yo hace mucho tiempo que no voy a Bucaramanga. Creo que de mis últimos viajes antes de venir para acá fue a Bucaramanga. Damos 4 posibilidades. Naturalmente, la primera es el aprobado. No aprobado, aprobado con recomendaciones. Claro que el aprobado no excluye que haya observaciones, que es otra cosa. Las recomendaciones es cuando queda de cierta forma aplazado hasta que resuelva las recomendaciones. Y pues el otro concepto es de incompleto. Repito, aprobado, no aprobado, aprobado con recomendaciones e incompleto. De antemano les aclaro que por razones que estamos remotos, la profesional del programa
se encargará de enviarles el acta para que ustedes la devuelvan con la firma correspondiente, que puede ser la firma digital. Entonces, yo elaboro aquí el acta y doy fe pues, de que ustedes han presentado un concepto de una de esas 4 opciones que hay. Aprobado, no aprobado, aprobado por recomendación e incompleto. ¿Debemos escribir en el chat o de manera oral Lo decimos? dice moral, yo anoto aquí, pero no hay necesidad de... Vale. Bueno, no sé, cualquiera va diciendo cada cual, ¿no? Supongo. Sí, pues podemos ponernos de acuerdo también en pensar en No, solo claro. en un solo Supongo. concepto. Yo pienso que si la de aprobado no quiere decir que excluyan las observaciones, podría ser esa. Pero si ustedes prefieren también hablar de aprobado, lo que sé es que va a ser, para mí, es aprobado, porque es una investigación bien interesante. O sea, esas 2 opciones de no aprobado e incompleto ya no irían. Correcto. Y estaríamos pensando en las 2 otras, que sería o aprobado con recomendaciones y aprobado, pero que sabemos que pueden hacer algunas observaciones, teniendo en cuenta un poco más de las observaciones que le hicimos hoy. Sí. Para mí sería aprobado, teniendo en cuenta que él podría hacer algunas modificaciones. ¿Sí? Solamente. No sé ustedes. La primera opción, sí, yo también Sí. estoy de acuerdo con el aprobado, porque creo que las puntualizaciones que hemos estado haciendo nosotros, pues vendrán en el proceso también, ¿no? De ciertas cuestiones, por tanto, para mí también sería la primera opción de aprobado. ¿Tú qué dices, Sandra? Pues a mí me preocupa mucho lo del marco teórico. Realmente me Yo sabía que ibas a decir algo al respecto. sí, realmente me preocupa mucho lo del marco teórico, pero pues yo sé que él está muy, muy bien asesorado y que lo va a poder resolver, ¿no? Entonces, pero sí creo que dentro de esas observaciones tenemos que hacer ese fuerte énfasis porque sí, yo siento que esa articulación entre esos 2 marcos teóricos o va a mirar la próxima, o va a mirar los sistemas de recursos o va a mirar las prácticas profesionales. Las 2 cosas desde el contexto de la ruralidad me parece supremamente complejo. O sea, que lo puede hacer sí, pero no sé en cuánto tiempo, no sé, creo que le falta 1 año y medio. No, creo Más que o menos. tiene, después del proyecto, ¿cuánto tiene Evelio? 3 años, ¿no? Creo que ¿Así? 3. 3. Evelio, Ah. Evelio, después No, del proyecto, está bajo la reforma de los 4 años. o sea, tiene 2 años. Sí. Sí, pero pues sí, o sea, yo solamente le dejaría muy explícita esa observación porque claro, una vez él tome la decisión en qué aproximación teórica va a hacer, todas estas comentarios y sugerencias que le hicimos desde lo metodológico se lo va a resolver la misma Decisión que aproximación. tome. O sea, que pensarías más en aprobado con recomendación o lo dejas en aprobado. Pues me uno a ustedes con la aprobación, con observaciones, pero que digamos que lo dejemos muy ahí explícito, porque finalmente nosotros podemos decirle aprobado con recomendaciones, seguir dilatando la cosa y eso no le va a permitir a él. Terminar, digamos, sí. avanzar más. Sandra, hago como una aclaración que les puede servir. Y es que ese aprobado con observaciones que se les puede explicitar ahora, se les puede delegar a los mismos Jurados, a los directores. la responsabilidad de asumir Sí. ese compromiso, que no tenga porque con recomendaciones supondría esperar y devolver Sí, para que ustedes volvieran a hacer revisión. no. Se puede pensar como está pensando la propia Sandra, que son aprobados con una observación, Eso. que se delega en los tutores que asuman ese compromiso de pensar seriamente la precisión del marco teórico. No, yo creo que ellos lo están pensando seriamente. Es más, cuando él me dijo es que llevamos ya llevamos varias Una experiencia. investigaciones. Entonces puede ser algo que ellos estén reflexionando o tratando
de enriquecer incluso desde la parte teórica, ¿no? Que puede ser otra vía, solo que no la mencionó. Ok, entonces yo creo que ya, Emilio, te diste cuenta, es aprobado y que consideramos pertinente que los tutores los asuman esta responsabilidad de tener en cuenta mucho las observaciones que le hemos hecho. Bueno, entonces yo los hago entrar, les doy el concepto y ustedes alguno hacen la observación para que nos quede registrada, La grabada. haga Sandra, que la dijo así No, perfecto. Luis Ángel, porque a mí me suena muy santanderiano y No, pues hablemos de aquella Como que ya tiene tiene que una ser, Sandra. No vamos a decir, Sandra, que como el ingeniero, ¿no? sí. Va y sale muy rodolfista y no, te Voy a dejamos hacerlo muchacho. entrar al compañero. Entonces dile tú, Hermano, Julie, que tú muchas tienes que gracias. suavecito. Sí, No, no me pongan en este aprieto a mí. Sí, Sandra lo ha dicho muy bien. Sí, pero tú no eres santanderiana, así que tú puedes hacerlo bien. Así. Suena más suave, tienes una voz Votamos súper por suave. Julie, ¿cierto, Luis? Sí, yo también voto por Julie. Ya, Tú lo vas a decir. Qué malos que son. Bueno, yo digo y ustedes refuerzan, por favor. Sí. Después, Ponemos los aplausos. ¿Pones para acá? Señor. La- Ok. Da un momento, yo traigo a las demás personas. bueno. bueno, Qué bien eso de, aquí se me había olvidado que siempre no sabe. salgamos de aquí. Creo que nos toca salir de este grupo. Ok. Ahora. Entonces, ahora ya, Alejandro. No, señor, todavía. Bueno. Ya. Como ustedes saben, muchas gracias. Gracias a la, pues hay pues, dos opciones de posibilidad, porque ya los evaluadores han emitido por escrito un concepto y pues lo ratifican acá, solo que yo hice una aclaración que el que se adhiera el concepto aprobado no excluiría que se hicieran observaciones como de hecho se han hecho en las intervenciones, que no es lo mismo que aprobado con recomendaciones que supone devolver el trabajo a los evaluadores. Entonces, pues ellos tienen una o unas observaciones que hacer en relación especialmente con el marco teórico o los marcos teóricos y la quieren pues dejar hecha explícita especialmente a prestar de los tutores. Entonces, pues el concepto Andrés es aprobado y ellos quieren hacer pues alguna observación para que les quede pues, ese registro. Y creo a hacerla el profesor Luis Ángel. No, Julie. No, Luis Ángel. Bueno, no, es una observación y un comentario que obviamente viene de parte de los tres, tanto de Sandra como Luis Ángel como yo. Nuevamente reiterarte la felicitación por el trabajo y a los directores y seguir obviamente en este proyecto de investigación que consideramos que es muy importante y que es necesario. Nuestra valoración es de aprobado, pero pensamos que es importante que las diferentes observaciones que hemos dado, los tres, pues sean consideradas y especialmente
una preocupación sobre la articulación entre los dos enfoques planteados especialmente el marco teórico, ¿no? Es una preocupación por cuáles son esas conexiones entre el enfoque documental, entre la mirada profesional y cómo desde esos dos referentes se hace la aproximación en la caracterización del conocimiento profesional o de las competencias docentes que se quiere mirar de los diferentes profesores que participan en el estudio, ¿no? Pensamos que toca hacer esa mirada, digamos, que seguir haciendo esa mirada que ustedes ya están haciendo juiciosamente, pero que tiene que seguir explorando precisamente para concretar de una mejor forma qué se va a mirar desde cada uno de ellos y cuáles son esos elementos de conexión desde la investigación se va a considerar y que se exprese de manera explícita a futuro en los siguientes avances o en el desarrollo mismo, obviamente, de la tesis. No sé si Luis Ángel o Sandra quieren puntualizar o complementar algún aspecto más sobre esta observación en particular. Yuli, yo creo que lo has dicho con claridad y entonces eso. Les agradecemos mucho sí, la invitación y pues felicitaciones a Gilbert por su aprobado de proyecto y a los dos directores que están allí. Gracias. Un aplauso a Ramón de y a ustedes pues también por el tiempo que han dedicado, el esfuerzo y que podamos contar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes. Muchas gracias, Muy profes. bien, felicidades. Me encanta verlos a los dos. Me encanta verlos a ustedes también. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien. Buenas noches, Yuli. Gracias. Buenas noches. Chao, Hasta luego, Gilbert, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego a todos. No, felicitaciones, a mí me ha parecido